En este video vamos a hablar de los gases, más precisamente de los gases ideales. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de los gases? Si vieron el video de estados de agregación, sabemos que los gases se encuentran las moléculas muy separadas entre sí, que se van a mover para todos lados, en cualquier dirección libremente, y que se van a seguir moviendo hasta chocar con la pared del recipiente que los contiene, y ahí cambian de dirección, que no tienen volumen ni forma propia, no volumen, sino que van a tomar el volumen del recipiente que los contiene. Si yo los cambio de recipiente, toman el volumen de ese nuevo recipiente. Entonces, toman el volumen del recipiente. Ahora yo voy a definir otra característica que es la presión. La presión simplemente la voy a definir como la cantidad de veces que las moléculas chocan la pared del recipiente. Entonces, a mayor cantidad de veces que la chocan, mayor presión. A menor cantidad de veces, menor presión. La presión la podemos medir en atmósferas, en milímetros de mercurio o en pascales. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio y a 101.300 pascales, o lo que les puede sonar más familiar, 1013 hectopascales. Esta es la presión que nos dicen en el servicio meteorológico. Bueno, equivale a una atmósfera. Nosotros vivimos a una atmósfera. Otro punto importante de mi sistema de gases es la temperatura a la que se encuentre. Pero la temperatura yo no la voy a medir en grados Celsius o en grados centígrados como lo mido en el servicio meteorológico, sino que la voy a medir en kelvins. El kelvin es la temperatura absoluta. Significa absoluta porque no hay bajo cero, no hay temperaturas menores a cero en Kelvin. No hay menor a cero. ¿Qué hicieron? Agarraron y bajaron la temperatura hasta donde más pudieron y llegaron a los menos 273 grados centígrados. A esos menos 273 no pudieron bajar más, lo nombraron 0 Kelvin. Entonces, si yo quiero pasar de grado centígrado a Kelvin, lo que hago es sumar 273. Después la escala sigue lo mismo de a 1 grado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi temperatura ambiente de 25 grados centígrados, van a ser más 273, 298 kelvins. Es importante que entiendan Kelvin porque las cuentas que vamos a hacer en los ejercicios de gases siempre tiene que estar la temperatura medida en Kelvin, tiene que ser la temperatura absoluta. Entonces, vimos que un sistema de gases tiene volumen, que es el volumen del recipiente, la presión, que era la cantidad de veces que las moléculas chocaban, la pared, una temperatura y obviamente tiene que tener una cantidad de moléculas. Cantidad de moléculas. Esa cantidad de moléculas yo la voy a señalar como N. Y N es una constante. Si yo no cambio la cantidad de moléculas, N se transforma en una constante. Y esa constante va a estar dada por las características del sistema.
presión por volumen sobre temperatura. Esta es la ecuación de gases ideales. N igual a presión por volumen sobre temperatura. La presión y el volumen se suelen medir en atmósferas y el volumen en decímetros cúbicos y la temperatura siempre en Kelvin. Entonces, a partir de esta ecuación de gases ideales, yo voy a tener leyes de gases ideales. Voy a tener tres leyes y se basan en ver qué cambio sufre el sistema cuando mantengo alguna de estas variables constantes y otras las cambio. La primera ley la estableció Boyle y Marriott, y acá lo que mantienen constante es la temperatura. Es decir, que voy a ver reacciones o procesos, mejor dicho, isotérmicos. Siempre que tenga el prefijo iso significa constante. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a analizar una situación inicial con respecto a una situación final o al revés. Es decir, que voy a tener presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Voy a subir un poquito. Como en este caso, en la primera ley, yo mantengo la temperatura constante y entonces la temperatura inicial es igual a la temperatura final, yo puedo borrar esto de acá abajo, porque matemáticamente lo puedo hacer. Entonces me queda esta relación. Presión inicial por volumen inicial tiene que ser igual a presión final por volumen final. Entonces voy a ver qué pasa si yo, por ejemplo, disminuyo el volumen. Yo tengo un recipiente acá de 10 centímetros cúbicos y otro que es el inicial y otro final que es la mitad, son 5 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa con mi presión? ¿Qué pasa? Las moléculas tengo la misma cantidad en uno y en otro y se están moviendo de un lado para el otro. ¿Qué pasa si yo le achico las paredes a estas tres moléculas que van a chocar continuamente? Van a chocar más veces. Y la presión era la cantidad de veces que chocaba las moléculas con la pared. Entonces, si yo le achico el recipiente, lo que pasa es que la presión que estaba dada por la cantidad de veces que chocaba contra la pared se aumenta. Matemáticamente esto es lógico también. Fíjense, si yo tenía una presión inicial de 1 por un volumen de 2, esto tiene que ser igual a 2. Se tiene que mantener constante porque yo lo obligo a mantenerse constante porque la cantidad de masa, la cantidad de moléculas no varía. Si yo disminuyo el volumen de 2 a 1, para que se mantenga en 2 el valor de la constante, tengo que aumentar la presión al doble. Entonces, tanto analíticamente como matemáticamente, veo que en un sistema isotérmico a temperatura constante, cuando disminuye el volumen, aumenta la presión. Lo mismo va a pasar al revés. Si yo aumento el volumen, van a tardar más las moléculas en llegar a las paredes, entonces me disminuye la presión. Eso es la primera ley del gas
que es la de Boyle-Mariotte. Acá me faltó una I. La segunda y la tercera ley la establecieron Gay-Lussac y Charles. En la segunda ley se mantiene la presión constante y entonces estoy hablando de un sistema isobárico. Me olvidé el iso. Isobárico. Y en la tercera ley mantengo el volumen constante y entonces se llama isocórico. Entonces, fíjense, vuelvo a escribir para mi presión constante, presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final porque yo no cambié la cantidad de masa que tenía desde final a inicial. Ahora, si mantengo la presión constante, se puede ir, porque la presión inicial va a ser igual a la presión final. ¿Qué pasa ahora si yo aumento la temperatura en mi situación final? Si aumento la temperatura, lo que estoy haciendo es aumentarle la energía. Al aumentarle la temperatura, aumento la energía de las moléculas. Esto significa que se mueven más rápido. Si se mueven más rápido, llegan más rápido o mayor cantidad de veces a la pared del recipiente. Si yo quiero que la presión se mantenga constante, lo que tengo que hacer es aumentarle el volumen para que tarden más en llegar a la pared. Entonces, si aumento la temperatura, yo lo que necesito también es aumentar el volumen para que tarden más esas moléculas en llegar a la pared. Ahora, si yo lo que mantengo es el volumen constante, me queda que la presión inicial sobre la temperatura inicial tiene que ser igual a la presión final sobre la temperatura final. Otra vez, si yo aumento la temperatura, aumento la energía de las moléculas, y si el volumen ahora se me mantiene constante, o sea, se me queda chiquitito, lo que va a suceder es que las moléculas van a llegar mayor cantidad de veces a las paredes y por lo tanto la presión va a aumentar. Matemáticamente, este análisis es igual a este. Para que se mantenga una relación, si aumento el denominador, tengo que aumentar el numerador. En el próximo video vamos a ver un ejercicio con números porque nos quedamos sin tiempo. Espero que hayan entendido y los espero en el próximo.